Un saludo a todo el pueblo hondureño y a la comunidad internacional. Especialmente saludamos con fuerza espiritual muy grande, admirando la valiente iniciativa y posición de la presidenta Xiomara Castro ante la continua violación a la soberanía nacional. Nos vamos a referir al significado de lo que tienen los tratados de extradición. En este sentido, nos llama poderosamente la atención de que se ha producido una amnesia selectiva histórica generada por una política de desigualdad jurídica política que se refiere a los tratados de extradición. En primer lugar, nos referimos a la pérdida de memoria que ocurre en muchos sectores hondureños, en el sentido de que parece a ellos que no existe en absoluto ningún narcotráfico en Estados Unidos y que la culpa principal es de los hondureños. Pero nosotros queremos puntualizar las razones de este problema. Encontramos primero una pérdida de memoria que es la amnesia, pero esta pérdida de memoria se ve en dos aspectos: en el sistema inmunológico de la persona, donde la memoria innata está prácticamente perdida, lo cual produce un desequilibrio con la memoria adaptativa. Esa memoria innata, al prácticamente casi desaparecer, el sujeto pierde su memoria. Pero también está la otra memoria del sistema nervioso, que puede ser prácticamente perdida tanto por la cuestión electrónica, la guerra electrónica, la influencia mediática y lo que podríamos llamar los golpes electrónicos que se dan y que afecta desde luego el hipocampo cerebral. En consecuencia, tenemos una pérdida total a tal grado que muchos hondureños pareciera que fueran zombies, es decir, que anduvieran como muertos andantes, de tal grado que ellos solo consideran que la culpa es de los propios hondureños, mientras se desarrolla un juicio en Nueva York. Y por otro lado, históricamente sabemos nosotros perfectamente que en la historia mundial está prácticamente el dominio de las drogas. Eso se vio en Inglaterra con la guerra del opio en China y la guerra de Estados Unidos y Europa con respecto a otros países. Por ejemplo, la guerra de la cocaína no fue el consumo de cocaína en Bolivia, sino que el consumo ha sido en Estados Unidos.
y solo aparecen narcotraficantes latinoamericanos y no aparecen narcotraficantes estadounidenses, y es el país que más consume drogas. Y las drogas son variadas, no solamente la cocaína. Las anfetaminas han sido en la preparación de los soldados y también el uso de otros fármacos a tal grado que ahora es un complejo militar industrial de fármacos que se refieren sobre todo a las adicciones. El otro elemento que ha producido cambios profundos cerebrales es el elemento ideológico de la guerra mediática, que verdaderamente es una guerra. Esta diferencia generó lo que se llamó tratados de extradición, pero la extradición va prácticamente de nuestros países para que sean juzgados en cortes estadounidenses. Y eso significa que desde luego una cuestión desigual a tal grado que hay una verdadera guerra de narcotráfico que se produce en nuestro pueblo, pero no en Estados Unidos. Eso significa desde luego que los tratados son desiguales. En ese sentido, aparece que prácticamente toda esta situación tiene implicaciones históricas que es muy importante analizarlas y que las tenemos que ver históricamente. La primera condición que tenemos que tener en mente fue prácticamente con los documentos de Santa Fe, que se declaró la guerra, incluso contra la Iglesia Católica y la teología de la liberación. El otro asunto es que los primeros que introdujeron las drogas prácticamente en Honduras fue el proyecto Irán contra Gates, que se introdujo a Honduras y a Nicaragua la guerra de los contras. Pero una condición importante que tenemos que recordar, que las principales empresas que trabajaron duramente con la droga fueron las empresas bananeras, y la United Fruit Company fue una de las empresas de mayor narcotráfico, tanto en Honduras como también en Colombia. Eso quiere decir que el narcotráfico ha estado ligado al colonialismo, a la dominación de nuestros pueblos y al imperialismo. Ahora, situaciones recientes también indican que esta dominación que ha ocurrido de nuestros pueblos tiene que ver con el desarrollo del neoliberalismo y la creación del mercado total. Ese mercado total ha sido un mercado ligado también al mercado de la droga. Es un mercado muy ligado a la globalización y al neoliberalismo, lo cual se incrementó con el golpe de Estado en Chile y el surgimiento de Pinochet y el incremento del neoliberalismo, que aumentó los gastos en ejército, menoscabando la educación
y la salud. En consecuencia, queremos destacar un principio muy importante que tiene que ver con la relación dialéctica e histórica, que es el principio que el ser humano es el ser supremo del ser humano, y cuando exista una violación a los derechos es un imperativo categórico desterrar cualquier causa de esa injusticia. Cuando se humilla al ser humano, cuando se le despoja de sus derechos, entonces tiene que haber una reacción de nuestros pueblos. Y esa reacción de nuestros pueblos tiene que ser para proteger la madre tierra, porque el consumo de droga ha estado muy relacionado con cultivo de droga en nuestros territorios para ser exportada a Estados Unidos. A eso se suma también el trabajo y la explotación del trabajo. Estas condiciones producen sujetos que pareciera que fueran zombies. Pero hay otra condición muy importante que también ha estado ligada a la cuestión de la doctrina de la seguridad nacional y a la instalación de dictaduras y golpes de Estado. Es lamentable que algunos golpistas militares han tomado la iniciativa de desprestigiar al gobierno de Xiomara. Por el contrario, este gobierno tiene ya nominado militares honrados como el general Roosevelt Alexander Hernández, el cual realmente es un militar cívico, patriótico, inspirado por Morazán. Hay algo bien importante que tenemos que recordar, que hubo una acusación y molestia de la embajadora militar del Pentágono, que declararon que militares hondureños estaban reunidos con narcotraficantes en Venezuela. Pero esa es una acusación falsa, porque Estados Unidos cree que nuestra América, nuestra Honduras, es territorio norteamericano. La verdad es que ellos deben de salir de esa posición colonialista e imperialista. Tanto el jefe superior de las Fuerzas Armadas es un hondureño honrado, honesto y respetuoso de los derechos humanos. Tanto la Junta de Comandantes ha logrado señalar quiénes son golpistas en el país, pero han levantado una campaña mediática donde prácticamente estos medios es como que si no fueran hondureños y son hasta serviles al imperio norteamericano. Y ese levantamiento no ha tenido conciencia en el pueblo. Son cadenas mediáticas conectadas con Washington, y da la casualidad que los programas son preparados y generalmente una diferencia de 4 personas contra una persona.
En eso nosotros queremos dejar bien claro y bien categórico de que realmente la iniciativa de la presidenta y también del expresidente Zelaya ha sido muy contundente y estamos orgullosos por la defensa de nuestra soberanía, nuestro país y sobre todo la defensa de los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, todos los pueblos de América Latina. Eso es lo que significa la protesta de Xiomara Castro. Y ahora que se ha nombrado como ministra de Defensa a Rixi Moncada, también es una iniciativa porque es una persona honrada, valiente y talentosa. Lo que queremos decir es que tiene que haber unidad del pueblo y el llamado de Xiomara unirnos a defender Honduras es un llamado patriótico y no solamente al sector político que la apoya, sino a todo el pueblo. La patria es de todos los hondureños, cualquier partido que sean, si son hondureños y no han entregado servilmente su conciencia al imperialismo norteamericano, y si no se han arrodillado ante la embajadora del Pentágono, que vergonzosamente los militares golpistas elevan más a la embajadora que a nuestra presidenta. Queremos decirle al pueblo que estamos orgullosos por la iniciativa tomada tanto por la presidenta, por Rixi, por todos los grupos, así como también la posición que han tenido la Cancillería, tanto el canciller como el vicecanciller, que han logrado defender también el país, como todos los grupos humanos y el pueblo entero. Alta es la noche y Morazán vigila a los traidores a este país, y Morazán, alta es la noche y Morazán protege tanto a la Junta de Comandantes como también al general Roosevelt Hernández, quien se manifiesta en forma categórica y no servil a los intereses yanquis. Un fuerte abrazo a todos y queremos decir que saludamos a todo nuestro pueblo, levantemos la dignidad y no dejemos entregada nuestra conciencia y dejemos de ser serviles y traidores al pueblo. Hay que despertar la conciencia y hay que decirle a los medios entreguistas de la cadena mediática que realmente los hondureños estamos conscientes y si es necesario dar la vida por este país, hay que darla. Un fuerte abrazo a todos y a todos los hondureños, a los niños, a los jóvenes, y ojalá los maestros, la juventud de este país, las mujeres organizadas y la unidad de hombres y mujeres, así como la unidad de todos los pueblos de América Latina, defendamos a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, a Panamá, a Paraguay y a todos los pueblos. ¡Viva la unidad de todos los pueblos de América Latina!
Viva Francisco Morazán, viva Martí, viva Bolívar y viva toda la humanidad. Muchas gracias.